clases de contrato muy generales que se dan en nuestro medio, así que es de suma importancia que ustedes pues tengan pues conocimiento, que puedan conocer acerca de estos contratos que vamos a dar el día de hoy. Y como objetivo de la clase del día de hoy es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala en su formación profesional conozca los contratos típicos regulados en la legislación nacional. Recuérdense que contratos típicos, pues en todos los que están regulados dentro de nuestro ordenamiento jurídico, ¿verdad? Así como la forma en que los mismos pueden ser otorgados en el marco a lo establecido en la ley para su validez y eficaz cumplimiento. Hacia esto, pues bueno, la semana pasada iniciamos a ver el contrato de opción y decíamos que es el contrato por medio del cual consiste la estipulación en que una persona hace a favor de la otra, otorgándole la opción de adquirir una cosa o un derecho en las condiciones pactadas y por el tiempo convenido. Vimos que esta opción pues está regulada dentro del artículo 1676 al 1678 del Código Civil, en cuanto a que indica que la promesa unilateral, así la denomina el Código Civil, refiriéndose a la opción, es la estipulación que una persona hace a favor de otra, otorgándole la opción de adquirir una cosa o un derecho en las condiciones pactadas y por el tiempo contenido, ¿verdad? Hacia eso se refiere esto. Las características de este contrato de opción. Bueno, dentro de las características está que esta es consensual. Este contrato es de carácter consensual porque se necesita el consentimiento de las partes y de ahí se perfecciona, ¿verdad? Típico de los contratos civiles que lo veíamos que son contratos consensuales, que con el simple consentimiento pues nacen a la vida jurídica, se perfeccionan con el simple consentimiento, al tenor de lo que establece el artículo 1518. Es un contrato preliminar. Pues bueno, ¿por qué? Porque las partes proyectan su voluntad, ¿verdad? Preliminar, las partes proyectan su voluntad sobre la conclusión en el futuro de un contrato determinado. Al igual que el contrato de promesa, el contrato de opción es un contrato preliminar porque viene a preparar un contrato a futuro, que no lo puedo hacer en este momento, pero más sin embargo en un futuro sí puedo hacerlo. Es unilateral, es una de las dos partes, en una de las dos partes recae la obligación. Y eso está enmarcado en el 1676, que dice la promesa unilateral. Recordemos, y se los remarco bien específicamente, que no es de que solo haya una parte, no, siempre van a haber dos partes, porque los contratos tienen que ser bilaterales. Pero en este contrato de opción, solo una parte, sobre solo una parte recae esa obligación de decidir si acepta un contrato o no, ¿verdad? Perdón, jóvenes. Es principal o accesorio. Bueno, el artículo 1677 nos establece que la opción puede ser un contrato independiente o celebrarse como pacto sus accesorios, ¿verdad? Hacia eso se refiere. Es formal. Según el artículo 1674 y 1680 deben hacerse según lo estipula la ley. Y recuérdense que si se trata de contratos relativos de dominios, estos tienen que estipularse en escritura pública, ¿verdad? Es gratuito o oneroso. Regularmente decíamos que es gratuito porque en su concepción más elemental las prestaciones de las partes se cumplirán al celebrarse el contrato futuro o prometido. ¿Qué elementos conforman este contrato de opción? Pues bueno, están los personales, los reales y los formales. En cuanto que el elemento personal lo compone las partes, que por un lado estará el optante y el optario, ¿verdad? El optante, también llamado beneficiario, que es la parte que puede exigir el cumplimiento del contrato definitivo, y el optario, que es el propietario
del bien y que es el obligado a otorgar el contrato prometido al beneficiario optante si éste lo requiere, ¿verdad? Esos son los elementos personales. En cuanto al elemento real, es el objeto de la cosa, lo que vamos a otorgar en un contrato futuro, ¿verdad? Hacia eso se refiere. Y el elemento formal que debe otorgarse en la forma exigida por la ley, en este caso debe realizarse en escritura pública e inscribirse en el registro de la propiedad, si versa sobre bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos. Era lo que les decía hace un momento. Dentro de las similitudes que tiene este contrato de promesa con el contrato de opción, ¿verdad? Vamos a ver las siguientes. La semana pasada veíamos las diferencias que existen entre un contrato de promesa y un contrato de opción. Acá vemos las similitudes que hay dentro de estos dos contratos. Y básicamente son tres. Son consensuales. ¿Por qué? Porque basta con el simple consentimiento de las partes para que se perfeccionen. ¿Ven? Los contratos se perfeccionan por el simple consentimiento de las partes. Son contratos preparatorios. ¿Por qué? Porque ambos vienen a proyectarse a un contrato futuro que puede darse, ¿verdad? Ambos, el contrato de promesa y el contrato de opción. Y también ambos pueden ser contratos principales, ¿verdad? No pueden depender de uno accesorio, ¿verdad? Ambos pueden ser principales. Eso es a lo que se refiere el contrato de opción. Como les digo, la semana pasada iniciamos a verlo y pues ahorita terminamos de ver este tipo de contrato, ¿verdad? Bueno, entramos de lleno al contrato de mandato. Creo que han escuchado este término en general, ¿verdad? Cuando uno dice, bueno, voy a mandar a alguien o a hacerme un favor, o dice, mandé a alguien a hacer un favor. Es porque estoy encomendándole ciertos servicios, ciertos favores que quiero que me haga, porque yo no puedo hacerlo, ¿verdad? Eso es lo que entendemos por un mandar, ¿verdad? Mandar. ¿Verdad? Es que yo no puedo hacer, entonces mandé a alguien a hacerlo, ¿verdad? De ahí viene esta palabra mandato, ¿verdad? En cuanto a ese verbo que se da. Y este contrato del mandato, vemos que el mandato es el contrato que tiene lugar cuando una persona da a otra el poder que ésta acepta. ¿Ven? Es casi similar a lo que estamos hablando de lo que les decía. Para representarla al efecto de ejecutar en su nombre y por su cuenta un acto jurídico o una serie de actos de esa naturaleza. Se dice que el mandato es un contrato consensual también, ¿verdad? Porque ambas tienen que consentirlo, tienen que autorizar. Uno otorga y el otro acepta, ¿verdad? Para que esto nazca a la vida jurídica. Esto es un contrato consensual en el cual una de las partes llamada mandante confía su representación. Lo que yo no puedo hacer, bueno, se lo confío a otra persona para que ésta realice ciertos actos en nombre mío. El desempeño de un servicio a la gestión de uno o varios negocios a otra persona llamada mandatario que acepta el cargo. Viene el actor Piu Peña que indica lo siguiente. El mandato es aquel contrato en cuya virtud una persona llamada mandatario. ¿Tá? Aquí en este contrato se llama mandante y mandatario, ¿verdad? Entonces vemos aquí que el mandatario es la persona con retribución o sin ella. Quiere decir que me pueden pagar o no por la ejecución de un mandato, ¿verdad? Se obliga a llevar a cabo por cuenta o encargo de otra persona mandante, que es el que le otorga ese poder, la gestión de uno o varios negocios de la misma. Hacia eso se refiere, ¿verdad? Varios negocios de la misma, ¿verdad? Entonces, vemos acá
que se nos dice que el mandato es el contrato por medio del cual, pues, una persona denominada mandante, ¿verdad? Que es la persona que no puede realizar ciertos actos de manera personal, entonces otorga a otra llamada mandatario, es decir, a la persona que yo le pido ese favor que me haga, que yo no puedo hacer, se va a llamar mandatario. Para que esta persona llamada mandatario haga lo que yo no puedo hacer, pero como que yo lo hiciera, ¿verdad? Porque esta persona va a actuar en mi nombre y va a hacer la gestión de uno o varios negocios, ¿verdad? Hacia eso se refiere. El Código Civil establece en su artículo 1686 esta definición del mandato. Y nos vamos a ir a este artículo. Por el mandato, una persona encomienda a otra. Esta es la definición legal. Por el mandato, una persona encomienda a otra la realización de uno o más actos o negocios. El mandato puede otorgarse con representación o sin ella. En el mandato con representación, el mandatario obra en nombre del mandante y los negocios que realiza dentro de las facultades que se le hayan conferido obran directamente al representado. En el mandato sin representación, el mandatario obra en nombre propio sin que los terceros tengan acción directa contra el mandante, ¿verdad? Esa es la definición legal del Código Civil en cuanto al mandato. Veamos qué características tiene este contrato del mandato. En primera instancia, es un contrato consensual. ¿Por qué? Porque es necesaria la aceptación por parte del mandatario para que el contrato pueda nacer a la vida jurídica. Es decir, que tanto mandatario como mandante tienen que aceptar ese cargo. Uno, pues obviamente si yo quiero, como el mandante, encargar a otro ese trabajo, el mandatario, la persona que me va a realizar ese favor, tiene que aceptar de forma expresa ese cargo que yo le estoy dando, ¿verdad? A eso se refiere. Al aceptar es como en la oferta y en la demanda, ¿verdad? Al aceptar, pues bueno, el contrato pues se consensa y por lo tanto nace a la vida jurídica y toma la característica de que es un contrato consensual. Se dice que este mandato es un contrato gratuito u honoroso. Será gratuito, únicamente si el mandatario lo ha aceptado expresamente. Así, pues existe una presunción legal de onerosidad. ¿Ah? Eso está en el artículo 1689, si el mandato pues va a ser retribuido o es gratuito. ¿Y qué nos establece aquí? El 1689. Solo es gratuito el mandato si el mandatario, es decir, la persona que va a hacer el favor encomendado, si el mandatario hace constar de manera expresa que lo acepta de ese modo, ¿verdad? Entonces, en un negocio jurídico, en un contrato de un mandato, se tiene que especificar realmente, ¿verdad? El mandatario acepta el presente contrato de forma gratuita, ¿verdad? De esa forma lo tiene que decir, ¿verdad? Tiene que aceptar. Hacia eso se refiere. Es unilateral o bilateral, dependiendo de que si es gratuito o oneroso, pues en el gratuito solo el mandatario queda obligado directamente en virtud de la aceptación del mandato y las obligaciones del mandante son indirectas, ¿verdad? Pues no consisten en contraprestaciones a favor del mandatario, sino son consecuencia y efecto natural del ejercicio del mandato. En cambio, en el mandato oneroso, el mandante está obligado a una contraprestación a favor del mandatario, de modo que ambas partes se obligan recíprocamente. Ambas partes se obligan recíprocamente en este sentido, ¿verdad? Hacia eso se refiere. Otra de las características es de que este contrato es de carácter intuito personal, es decir, la calidad de las personas tiene mucho que ver acá, jóvenes. La calidad personal de las partes y la confianza que existe entre ellas es esencia del contrato.
Es por ello que las partes no pueden ceder a terceros sus derechos o transferir sus obligaciones derivadas del mandato. El mandato no puede sustituir al mandato si no tiene facultad especial y que la muerte o la incapacidad de cualquiera de las partes termina el mandato. Ven acá, jóvenes, esto de intuito personae tiene que ver mucho con la calidad de las personas a quienes uno encomienda. Por eso es que se dice esta palabra en latín que viene, va, esta intuición de la persona. Y es claro, jóvenes, yo si le voy a encomendar un favor a determinada persona, tiene que ser alguien que yo le tenga confianza. Alguien de mi entera confianza. ¿Por qué? Porque va a realizar uno o varios actos de los cuales yo no puedo. Me es imposible hacerlo. Entonces yo no puedo y bueno, voy a otorgarle un mandato a quien yo quiera, a quien se me aparezca primero. No. La calidad de las personas y esa confianza, dice acá, debe estar, a esto, ¿verdad? Al tenor de que se tienen que tener esa confianza hacia la persona a que le voy a encomendar un mandato determinado. Es solemne. Para que surta efectos debe hacerse en escritura pública e inscribirse en el registro respectivo, salvo las excepciones en el artículo 1687 del Código Civil. Nos establece aquí el 1687. Primero, por regla general, nos establece que el mandato debe hacerse en escritura pública. Es una regla general, ¿verdad? Y el 1687 nos establece lo siguiente. El mandato debe constar en escritura pública como requisito esencial para su existencia. Debe de constar en escritura pública, ¿verdad? Si no hay un mandato otorgado en escritura pública, no va a ser aceptado, ¿verdad? Como requisito esencial para su existencia y puede ser aceptado expresa o tácitamente. Hacia eso se refiere. O sea que el mandato puede ser aceptado expresa o tácitamente. Esa es la regla general. En cuanto a que el contrato debe ser solemne porque debe ir en escritura pública. Pero siempre hay excepciones. Siempre he dicho, ¿verdad? A las reglas generales siempre o casi siempre, habrán excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? El 1687 nos hace la aclaración cuando un contrato de mandato no puede ser en escritura pública, pero la regla general es que sí, ¿verdad? 1687. El mandato debe constar en escritura pública como requisito esencial para su existencia y puede ser aceptado expresa o tácitamente. Regla general. No es necesaria la escritura pública para los siguientes casos. Aquí viene la excepción, ¿verdad? ¿Cuándo no es necesario hacer un mandato en escritura pública? Cuando se trate de asuntos cuyo valor no exceda de 1,000 quetzales, en cuyo caso puede otorgarse el mandato en documento privado legalizado por notario o en acta levantada ante alcalde o juez local con las formalidades legales. Sin embargo, si el mandato se refiere a la enajenación o gravámenes de bienes o derechos reales sobre los mismos, es obligatorio el otorgamiento de poder en escritura pública y cuando la representación se confiere por cartas poderes para la asistencia a juntas y demás actos en que la ley lo permita, ¿verdad? Entonces vemos acá que si no excede de 1,000 quetzales, el contrato de mandato puede hacerse en un documento privado, ¿verdad? Esa es una excepción. Pero si se refiere a bienes enajenables que se van a grabar, que se van a vender, aunque el contrato sea de 500 quetzales, debe ser o debe hacerse en escritura pública, ¿verdad? Ahí está, dice, sin embargo, si se refiere a enajenación de bienes o gravámenes de bienes inmuebles o derechos reales, tiene que hacerse en escritura pública, ¿verdad? Y las cartas poder. El mandato para asuntos judiciales queda sujeto especialmente a lo que establecen las leyes procesales, ¿verdad?
Hacia eso se refiere esta característica del contrato que es solemne, ¿verdad? Y también tiene esta característica de ser preparatorio. ¿Por qué? Porque viene a realizarse como un contrato preparativo que va a surtir a futuro. Yo le estoy encomendando ahora a una persona que me haga un favor, pues ya sea mañana o pasado, pero que se va a concretar para un acto posterior al mandato, ¿verdad? Ya, no inmediatamente, ¿verdad? Porque se está preparando para una ejecución de un acto futuro, ¿verdad? Es principal, es un contrato que subsiste por sí solo, independientemente de que los actos y negocios jurídicos previstos se realicen o no. Eso está regulado en el artículo 1589. ¿Qué elementos tiene el mandato? ¿Verdad? Vamos con el elemento personal. Este elemento personal conformado por las partes que lo integran, siendo uno de ellos el mandante. El mandante va a ser la persona que otorga en favor de otra, ¿verdad? Algo que yo no puedo hacer. O sea, es la persona que va a estar ausente en la realización de un acto o servicio que no puede hacerlo. ¿Va? Entonces, esta persona, en este caso yo, si no puedo realizar algo determinado, vengo y pido favor, pero yo me voy a llamar mandante porque estoy mandando, tengan eso claro, mandando a esta persona, ¿no? El mandante o poder dante, esas son las palabras, así se le conoce al mandante o a la persona que pide ese favor, ¿verdad? Mandante o poder dante, que estoy dando ese poder, yo estoy dando ese poder. Y es la persona que da el encargo o encomienda a la realización de actos o negocios, a la realización de actos o negocios. Y por la otra, el mandatario o apoderado, que es la persona a quien se hace el encargo o se encomienda la realización de actos o negocios por cuenta del mandante o poderdante y quien se obliga a desempeñarlo, ¿verdad? Tanto el mandante como el mandatario deben tener capacidad de ejercicio para el mandato. Se establece entre ellos una relación contractual que les obliga a derechos y les impone obligaciones recíprocas, que uno no podría válidamente celebrarse si alguna de las partes careciere de incapacidad. ¿Ah? Vemos entonces, jóvenes, que es obligación en un mandato que tanto mandante como mandatario sean unas personas civilmente capaces, es decir, que hayan cumplido los 18 años como lo establece el artículo 8 del Código Civil, que adquirimos esta capacidad al cumplir 18 años. Solo las personas capaces, civilmente capaces, pueden llevar a cabo los mandatos, ¿verdad? Hacia eso se refiere este elemento personal, porque derivan obligaciones para ambos, ¿verdad? El objeto del mandato, otro elemento del mandato que es o va a ser, lo constituyen los actos y negocios jurídicos que el mandatario queda autorizado a celebrar por cuenta de su mandante. El artículo 1688 dice que pueden ser objeto de mandato todos los actos para los cuales la ley no exige intervención procesal, personal, del interesado y prohíbe expresamente el otorgamiento del mandato para atestar o donar por causa de muerte y para modificar y el otorgamiento como tales disposiciones. Así, además, tampoco se pueden otorgar
mandatos para actos personalísimos, tales como el ejercicio de un cargo público, para ejercer el derecho político de voto, para el ejercicio de la patria potestad o la tutela. Entonces, ven claro, jóvenes, que este objeto del mandato se va a referir a ese acto, servicios que yo vaya a hacer en determinada cuestión, ¿verdad? Que el mandato tiene que ser sobre algo lícito, ¿verdad? Para lo cual la ley va a establecer, ¿verdad? Y en qué casos no puede otorgarse un mandato, dice, para actos personalísimos, como otorgar a cargos públicos, ¿verdad? O sea, yo no puedo delegar si tengo un cargo público en firmar, ¿verdad? Bueno, aparte de las instituciones, ¿verdad? Que tienen pues un representante interino o que no está mientras esté suplente, pero mandato no se puede hacer, ¿verdad? O también dice para ejercer el derecho político de voto, para el ejercicio de la patria potestad o tutela. No, son actos personalísimos. Yo si no puedo ir a votar, por ejemplo, en las elecciones, que ya vienen las elecciones presidenciales, ¿qué pasa? No puedo decirle, mira, te doy mi DPI y por favor, hazme favor tú de ir a votar en mi nombre. No, es un acto personalísimo. ¿Verdad? Sobre esos actos no se puede otorgar mandato. El elemento formal. El contrato de mandato es solemne. Ya lo vimos estipulado en el artículo 1687, que se requiere como el requisito esencial para su existencia, que se otorgue en escritura pública, ¿verdad? Es solemne. Se requiere como requisito esencial para su existencia que se otorgue en escritura pública. Esa es la regla general. Otra formalidad esencial del mandato, sin la cual no puede surtir efectos, es la inscripción del mismo en el registro de mandatos, que se llevan en el Archivo General de Protocolos. Eso está regulado, o en su caso dice, en el registro mercantil. Eso está en el artículo 1704 del Código Civil, que si lo tienen a la mano le damos lectura. El testimonio de la escritura pública del mandato y el de revocación deben presentarse al registro de poderes. Y esto también nos hace llevar al artículo, los artículos de la ley del organismo judicial, que establece el artículo 189 de la ley del organismo judicial, para que ustedes los tengan anotados allá, que establece lo siguiente. El artículo 189 de la ley del organismo judicial, si no tienen a la mano pues su log, pues anoten y escuchen lo siguiente. El mandato debe conferirse en escritura pública para los asuntos que se ventilen en la forma escrita, y su testimonio deberá registrarse en el Archivo General de Protocolos de la Presidencia del Organismo Judicial y en los registros que procedan conforme a la ley. Y el artículo 338 del Código de Comercio pues aplica para las sociedades en sí. Entonces, ¿qué pasa acá, jóvenes? No basta con otorgar un mandato en escritura pública, ¿verdad? Porque, bueno, ahí se perfecciona, ¿verdad? Pero, además de otorgarse en escritura pública, no basta con decir, bueno, yo ya tengo el mandato y, bueno, si voy a, por ejemplo, a cobrar determinadas situaciones o la gestión por la cual yo voy a ejercer, no voy a llegar solo con la escritura o el testimonio del mandato, que diga, mire, esta es la escritura en la cual me confirieron a mí poderes, que yo puedo ejercerlo. Sí, está ahí en la escritura pública, pero no está legalmente inscrito en el registro correspondiente, que en este caso es el Archivo General de Protocolos, ¿verdad? Entonces, para que surta efectos, tiene que inscribirse en el registro respectivo, ¿verdad? Que es el Archivo General de Protocolos del organismo judicial. Viendo los elementos
del mandato, entramos a ver las clases de mandato que existen. Muy especial esto, jóvenes, muy especial, muy esencial esto que vemos ahorita. El primero de ellos es el mandato general. Dice que es el que se otorga a fin de que el mandatario atienda todos los negocios del poderante o del mandato, ¿verdad? Y autoriza al mandatario para la administración de los bienes del mandante. Es el típico poder de administración por el cual el mandatario queda encargado de velar por los intereses del mandante y efectuar todos los actos que tiendan a la preservación, mantenimiento y explotación productiva de tales bienes. Regulado en el artículo 1690. Nos dice lo siguiente. ¿El mandato es general o especial? Ya lo vamos a ver el especial. El general comprende todos los negocios del poderante, lo que decíamos acá. Y el especial se contrae a uno o más asuntos determinados, ¿verdad? Vemos entonces, jóvenes, también sumado a ello, el poder general establecido en el artículo 1693 dice, el poder general necesita cláusula especial para enajenar, hipotecar, afianzar, transigir, grabar o disponer de cualquiera de otro modo la propiedad del mandante y para todos los demás actos en que la ley lo requiera. La facultad para celebrar negocios o contratos implica lo de otorgar los correspondientes documentos. Entonces vemos el primero. Mandato general para realizar todos los negocios del mandante o poderante, ¿verdad? Todos, dicen, ¿no? El general comprende todos los negocios del poderante. Pero, dice, el poder general necesita cláusula especial para enajenar, hipotecar, afianzar, transcribir, grabar o disponer de cualquier otro modo la propiedad del mandante. Por ejemplo, bueno, perdón, el mandato, el mandato general es el que se otorga a fin de que el mandatario atienda todos los negocios del poderante. Decimos, la regla general, por ejemplo, si yo quiero otorgar un mandato general a una persona y le encomiendo todos mis asuntos, o sea, como dice acá, puede ser un mandato general, pero, pero, entonces, dice acá, si yo quiero otorgarle un mandato general a una persona, pero si dentro de esos dentro de esos poderes que quiero darle, también quiero decirle a esta persona que me, que me venda algún bien o que me grabe, tengo que otorgarle ese mandato con cláusula especial, ¿verdad? Muy importante. Mandato especial. El mandato especial es aquel que se otorga para que el mandatario realice uno o más negocios determinados en su especie o en su género. 1690 también del Código Civil. O sea, el mandato es especial cuando se refiere a uno o varios. No vayan a creer que es solo para uno específico. No, se puede escribir pues,
determinados, pero se tiene que especificar el mismo. Y al terminar de ver estos mandatos, pues yo voy a ver si les presento pues algunas clases de estos mandatos para que tengan ustedes claro cómo se denominan, porque en el Archivo General de Protocolos son muy específicos en cuanto a esta inscripción de estos mandatos. Son muy especiales, es decir, son bien rigurosos en la inscripción de los determinados mandatos. En esta clase de mandato del especial es el mandante quien detalla y determina las facultades que otorga el mandatario. Es decir, se tiene que detallar específicamente en relación al asunto o tipo de asunto cuya atención se le encarga, de modo que el texto del mandato no define su amplitud, ¿verdad? Entonces, vemos acá, y si se dan cuenta, vamos a leer el artículo 1692 del Código Civil que establece lo siguiente. Se necesita poder especial para donar entre vivos contra el matrimonio, otorgar capitulaciones, pactar las bases referentes a la separación, al divorcio, demandar la nulidad o insusistencia del matrimonio, constituir patrimonio de familia, reconocer hijos y negar la paternidad. Entonces, aquí es otro término. Vuelvo a lo mismo. Si yo quiero otorgar un mandato general, porque quiero que vea todos mis asuntos, otorgo ese mandato general. Si dentro de estos mis asuntos está también que me venda alguna propiedad, vengo yo y otorgo a ese mandato general esa cláusula especial para vender, para grabar, así como establece el artículo 1693. Pero si dentro de todos esos asuntos también yo quiero, pues donar, contraer matrimonio o divorciarme, no puedo incluirlo dentro de un mandato general. Tengo que hacer un contrato de mandato especial únicamente. Estos sí son únicos, ¿verdad? Muy importante, o sea, los artículos son específicos y hay que saberlos analizar para su inscripción futura, ¿verdad? En el Archivo General de Protocolo, que como les digo, son muy específicos y muy delicados en cuanto a la inscripción de los mismos. Viene y son los mandatos específicos, ¿verdad? Lo regulado en el artículo 1692 que les digo. Llamados específicos al mandato que, como el caso del mandato para contraer matrimonio o para donar, tienen un objeto muy determinado y que la trascendencia o importante de este se limita a ese asunto. Son específicos. Se necesita ese mandato especial porque son específicos. Para ellos sí se necesita mandato especial para contraer matrimonio, mandato especial para divorciarse, mandato especial para donar entre vivos. Es decir, tienen que ir específicamente para ese asunto determinado, ¿verdad? Otro de estos mandatos es el mandato judicial. Las personas hábiles para gestionar ante los tribunales que por cualquier razón no quieran o no puedan hacerlo personalmente, o las personas jurídicas que no quieran concurrir por medio de sus presidentes o gerentes o directores, pueden comparecer por medio de mandatos judiciales a cualquier acto siempre que tengan conocimiento de los hechos objetos del proceso. En caso de sociedades construidas en el extranjero, sus representantes que tengan facultades judiciales deberán sustituirlas en un abogado o comparecer a juicio si no tienen esa profesión. Eso está regulado en el artículo 188 de la Ley del Organismo Judicial y del 188 básicamente al 190 de la Ley del Organismo Judicial. Entonces vemos acá, jóvenes, esta clase de mandatos es para ir a gestionar asuntos ante los tribunales de justicia, ¿no? Entonces, voy a retrotraerme. Por ejemplo, para contraer matrimonio necesito un mandato especial, específicamente para eso. Pero, como dice acá, también es un mandato específico, o sea, especial para divorciarme. ¿Y dónde se lleva a cabo en los divorcios? En un tribunal de justicia, en un juzgado. Entonces se le agrega esta cláusula, mandato especial judicial o mandato judicial
especial o judicial especial, como sea, ¿verdad? El orden no va a alterar esto en el mandato, ¿verdad? Pero tiene que ser judicial especial, porque el mandato judicial es para que se presente esta persona, el mandatario, ante los tribunales de justicia, ¿verdad? Y agregado a ello, que para divorciarse se necesita un poder específico, es decir, especial, pues se unen estos dos, ¿verdad? Ahora, para contraer matrimonio no, sería un especial nada más, ¿verdad? Y el artículo 188 del Código de la Ley del Organismo Judicial establece lo siguiente. Las personas hábiles para gestionar ante los tribunales que por cualquier razón no quieran o no pueden hacerlo personalmente, o las personas jurídicas que no quieran concurrir por medio de sus presidentes, gerentes o directores, pueden comparecer por medio de mandatarios judiciales. Aquí le da la cláusula de una vez, mandatarios judiciales, ¿verdad? Y el artículo 190 de la LOJ establece, pues bueno, esas facultades que tienen estos mandatarios judiciales. Y nos establece este artículo. Los mandatarios judiciales, por el solo hecho de su nombramiento, tendrán las facultades suficientes para realizar toda clase de actos procesales y necesitan facultades especialmente conferidas para prestar confesión y declaración de partes, reconocer y desconocer parientes, reconocer firmas, someterse a asuntos a la decisión de arbitrios, denunciar delitos, prorrogar competencia. Y ahí están todas las especulaciones dentro del artículo 190. Entonces, como al tenor de lo que habíamos dicho, que el mandato se encarga hacia personas especiales de confianza, porque miren, en un mandato judicial, la carga que lleva un mandato judicial, todo lo que le está otorgando a esta persona para que haga en nombre de otra. Entonces, las personas que otorgan mandato tienen que dárselos a estas personas que les tienen confianza, ¿verdad? Para que atiendan estos asuntos a nombre de ellos, ¿verdad? Como que fuera yo mismo el que estuviera actuando, pero no puedo. Entonces, lo hace otra persona en nombre mío, ¿verdad? Así eso se refiere. Y otro tipo de mandatos es los mandatos provenientes del extranjero. Cuando un mandato es proveniente del extranjero, para que sea admisible y pueda surtir efectos en el territorio de la República de Guatemala, debe ser legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. El artículo 37 de la Ley del Organismo Judicial, pues no está bien. Posterior a los pases de ley correspondiente, debe protocolarse por un notario hábil, inscribirse en el registro de poderes y, si fuera el caso necesario, en el registro mercantil, ¿verdad? Esto, pues, básicamente ha sido modificado en cierta parte, jóvenes, por la llegada de la apostilla, la cual, pues, bueno, viene a suplir todo esto de llegar al Ministerio de Relaciones Exteriores y esos pases de ley que anteriormente se establecía. A través del convenio de la Haya que ha entrado en vigencia, pues bueno, con esa apostilla que traigan los documentos provenientes del extranjero, se libera de esos pases de ley y llegar al Ministerio de Relaciones Exteriores y solamente tiene que protocolizarse con un notario a vir acá. Y si también vienen traducidos o vienen en el idioma extranjero, pues deben de traducirse por pues obviamente por un traductor jurado para el efecto, para que estos tengan validez acá en nuestro país, ¿verdad? Hacia eso se refiere esta clase de mandatos. Las obligaciones provenientes del mandato. Al otorgarse un mandato, y el cual está inscrito en el Archivo General de Protocolos, ¿qué obligaciones nacen, verdad? Obligaciones del mandante. Para que nazcan las obligaciones del mandante hacia el mandatario, no es necesario que éste haya aceptado expresamente el mandato, pero sí es necesario que el mandatario lo haya ejercido y que haya desempeñado, aunque sea parcialmente, el encargo que el mandante le ha hecho, y sus obligaciones son. Esas son las obligaciones del mandante, las siguientes. Asumir todos los derechos y responder por todas las obligaciones derivadas de los negocios realizados por el mandatario en el ejercicio del mandato, ¿verdad? Indemnizar al mandatario de todos los daños y perjuicios que le haya causado el cumplimiento del mandato. Eso está regulado en primera parte en 1712 del Código Civil
y también el 1714 de la misma norma legal del Código Civil, ¿verdad? Que establece, el mandante debe cumplir todas las obligaciones que el mandatario haya contraído dentro de los límites del mandato, ¿verdad? En 1714 debe también el mandante indemnizar al mandatario de todos los daños y perjuicios que le haya causado el cumplimiento del mandato sin culpa ni dolo del mismo mandatario. Proveer de fondos al mandatario si éste lo pide para el cumplimiento del mandato y alternativa o adicionalmente reembolsar los gastos en que el mandatario haya incurrido en el cumplimiento del mandato, más intereses al tipo legal, aunque el negocio realizado por el mandatario por cuenta del mandante no haya tenido éxito sin culpa del mandatario. Dicho en otras palabras, jóvenes, pues el mandante pues tiene que cancelarle al mandatario por las gestiones que le está realizando. Y también lo debe de indemnizar por daños y perjuicios si éste al realizar estas gestiones en nombre del otro haya tenido, ya sea por dolo y por culpa, dice, ¿verdad? Porque imagínense, le otorgué mandato para que fuera, bueno, si está en Guatemala, para que fuera a comparecer a juicio al departamento de Quetzaltenango, por ejemplo, ¿verdad? Y le otorgó, obviamente le pagó y todo, pero si en el camino atropellan al mandatario y no fue culpa de él y le destruyeron el carro, es obligación del mandante cubrir estos daños y perjuicios causados al mandatario por realizar estos actos. Iba encaminado hacia ello y ¡pum!, le pasó algo, ¿verdad? Hacia eso se refieren estas obligaciones que les he leído. Retribuir al mandatario pagándole los honorarios que se haya convenido o a la falta de convenio lo que fije el juez. Responder en forma mancomunada, solidaria entre sí y a favor del mandatario en caso fueren varios los mandantes que encargan al mandatario un negocio común, ¿verdad? Esas son las obligaciones del mandante, del que está otorgando dicho mandato. Ahora bien, las obligaciones del mandatario. Para que el mandatario quede obligado ante el mandante es necesario que el mandato haya sido aceptado. Se expresa o tácitamente, pues en tanto no haya manifestación de su aceptación, no habrá vínculo y sus obligaciones son. ¿Cuáles son esas obligaciones específicas del mandatario? La persona que va a desempeñar ese cargo. ¿Cuáles son estas? Desempeñarlo con toda diligencia. ¿Qué va a desempeñar? Pues el mandato. Y responder ante el mandante por los daños y perjuicios que le cause el mandatario en caso de no ejecutar la encomienda. Eso está regulado en el artículo 1705. El mandatario queda obligado por la aceptación a desempeñar toda diligencia del mandato y a responder de los daños y perjuicios que, de no ejecutarlo, se ocasionen al mandante. También dice la obligación del ejercicio personal del mandato, es decir, desempeñar con eficiencia ese mandato, está establecido en el artículo 1707. El apoderado debe desempeñar personalmente el mandato y solo podrá sustituirlo si estuviera facultado expresamente para hacerlo, ¿no? También la obligación del mandatario de rendir cuentas a su mandante de todos los actos y negocios realizados en el ejercicio del mandato. La obligación de rendir cuentas al mandante implica también la obligación de mantener informado las actividades realizadas y la obligación de entregar al mandante cuando éste lo requiera todos los bienes suyos que el mandatario tiene en su poder. Claro, jóvenes, es una obligación. Yo tengo que rendirle cuentas a la persona que me encomendó este mandato para qué es lo que estoy haciendo, cómo van mis asuntos. Ah, bien. No voy a decir, bueno, no, yo no sé nada. No, es obligación mía rendirle cuentas, porque para eso me contrató. Es un contrato. Y recuérdense que cuando se firma un contrato, nacen obligaciones, tanto para uno como para el otro. Ahí ya vimos lo referente a las obligaciones. Y que de un contrato, pues obviamente van a nacer esas obligaciones. Por parte del mandante, pues bueno, ya los vimos, pagar, comprometerse a lo que vaya a surgir con el mandatario. Y de parte del mandatario, a desempeñar bien este mandato por el cual me fue conferido. Y también dice, pues bueno, a rendir cuentas. Es lo más importante, ¿verdad?
La acción de la obligación de rendir cuentas sobrevive a la terminación al mandato por cualquier causa, de modo que el mandante puede exigírsela a su mandatario o a los herederos de este aún después de que el mandato ha terminado. Si yo ya terminé un mandato, pero si hay cuentas pendientes por rendir, pues tengo que hacerlo, ¿verdad? Aún se haya terminado el mandato, de conformidad con el artículo 1515 del Código Civil. ¿Y qué establece este artículo 1515? La obligación de rendir cuentas que tienen todos los que administran bienes ajenos y la acción de cobrar el saldo de ellos prescribe por el término de 3 años, ¿verdad? Es ese plazo, ¿verdad? Que yo, aunque ya he terminado el mandato, esa obligación de rendir cuentas me va a prescribir hasta por el término de 3 años, después de terminado dicho contrato. La obligación de lealtad que se manifiesta de las siguientes formas: no ejercer al mismo tiempo mandato de personas cuyos intereses están o pueden estar en conflictos. Yo no puedo ejercer un mandato de la parte contraria y de la parte deudora, no puedo ser, ¿verdad? Solo puedo representar a una persona. No puedo representar intereses que estén en conflicto de la persona que está demandando y la persona que está siendo demandada, ¿verdad? Hacia eso se refiere. No renunciar injustificadamente del ejercicio del mandato. No puedo, o sea, sí puedo renunciar, pero con causa justificada. Sin causa justificada, no, ¿verdad? Eso está en el artículo 1708, ¿verdad? Aceptado el mandato, no puede el apoderado sin justa causa renunciar. O sea, sí puedo renunciarlo, pero con justa causa, ¿verdad? Cuando hubiere negocios pendientes de cuya interrupción pueden resultar perjuiciosos para el mandante, y si lo renuncia, deberá continuar la gestión de los asuntos pendientes hasta que se le reemplace. No usar para sí ni en beneficio de sus parientes los bienes del mandante, salvo que éste hubiera autorizado expresamente, ¿verdad? Hacia eso se refiere. Si la autorización previa escrita del mandante no puede el mandatario usar ni adquirir para sí ni para sus parientes legales las sumas o bienes de que él haya recibido por su cuenta, bajo pena de nulidad y pago de daños y perjuicios que sobrevengan al mandante. Por último, tenemos las formas de terminación del mandato, ¿verdad? El mandato termina de conformidad con lo que establece el artículo 1717. Y al tenor de lo que establece el 1717, dice lo siguiente: por vencimiento del plazo por el que fue otorgado, por existir en el contrato del mandato un tiempo determinado para su duración. En el artículo 1726 del Código Civil establece que el mandato general que no exprese duración se considerará conferido por 10 años. Solo el mandato judicial. Recuérdense que el especial o el específico es para un asunto determinado. Eso no va a establecer el plazo, ¿verdad? Pero si hay plazo para este, pues obviamente al vencerse el plazo, se termina el mandato. Pero en un mandato general en el cual se da con todas las facultades establecidas, y si no se establece el plazo, se tendrá por el plazo de 10 años, ¿verdad? Según lo que establece el artículo 1726. Otra de las causas por las cuales se puede terminar el contrato del mandato: por concluirse el asunto para el que se dio. Por ejemplo, como les decía, si el mandato fue para contraer matrimonio, por ejemplo, bueno, pues yo como mandatario vengo y ya, pues, bueno, me caso con esta persona, ya cumplí, se terminó el mandato. O si el mandato era para vender determinado bien, bueno, ya conseguí los clientes, ya vendí, terminó el mandato. Ahí se terminó, ¿verdad? Por concluirse el asunto para el que se dio, ¿verdad? Entonces dice, este no puede ser aplicado al mandato general. No puede, solo para el especial y específico, ¿verdad? Por revocación. También el mandato termina por revocación a lo que establece el artículo 1699 del Código Civil. El mandato es esencialmente revocable, aún se haya conferido plazo en el contrato, ¿verdad?
Eso está en el artículo 1699 que lo vimos hace algunas semanas, ¿verdad? Que establece 1699, el mandato es esencialmente revocable, aun cuando se haya conferido con plazo o para asunto determinado, pero si se hubiera sido aceptado la revocación solo por de efectos de la fecha y hora en que se notifique al apoderado, ¿verdad? Yo puedo conferirle mis poderes a cierta persona, pero si no estoy de acuerdo, si no estoy conforme a lo que está haciendo, puedo revocar ese mandato, ¿verdad? Aunque haya sido para plazo establecido. ¿Verdad? Hacia eso se refiere. La revocación del mandato debe formalizarse en escritura pública y el testimonio de la misma debe inscribirse en el registro correspondiente, además de que el mandante debe notificar la revocación al mandatario y las personas que tengan interés en el asunto o negocio. Eso está regulado en el 1718. Es decir, jóvenes, que si yo voy a revocar un mandato, tengo que hacerlo en escritura pública y la misma inscribirla en el Archivo General de Protocolos, porque ahí está inscrito quién es mi apoderado, ¿verdad? Pero si yo voy a revocarlo, debo de dar aviso a ellos para que inscriban esta revocación, ¿verdad? Por renuncia del mandatario, también puede terminarse el mandato, por muerte o interdicción del mandante o del mandatario, por quiebra del mandante o por inhabilitación eh, sobreviviente al mandatario y la disolución de la persona jurídica que hubiera otorgado mandato, ¿verdad? Estas son, pues bueno, algunas de las causas por las que se da la terminación del mandato. Y vemos acá, quería darles un ejemplo de los mandatos que se den en la actualidad. Por ejemplo, jóvenes, vemos acá un mandato especial, específico, ¿verdad? Aquí este mandato es especial, muy específico en este caso. Y si ven acá, la denominación dice, bueno, aquí está una persona que es el mandante y la otra persona la mandataria y le está otorgando, no sé si logran ver ahí, un mandato especial con representación. Aquí se logra ver. Mandato especial con representación. Y esta clase de mandato especial con representación se derivará a que la mandataria pudiera cobrar la liquidación de esta persona ante una institución porque esta persona pues ya no podía estar ahí, ¿verdad? Entonces le otorga un mandato especial para un determinado acto, ¿verdad? Es un contrato especial, ¿verdad? Hacia eso se refiere. Luego también, bueno, quiero ver si está un mandato general de los que hablábamos. Aquí está. Un mandato general en el cual, pues bueno, le está dando mandato general, pero como es para vender, tiene que ser un mandato general con cláusula especial para vender. Miren acá, mandato general con representación siempre y cláusula especial para vender, al tenor de lo que establecía o establece el artículo 1692, ¿no? Para los mandatos generales se refiere cláusula especial para vender, para no dar entre vivos, otorgar capitulaciones, matrimoniales, no, perdón, es el 1693, ¿verdad? El Poder General necesita cláusula especial para enajenar, hipotecar o fianzar, ¿verdad? Hacia eso se refiere este mandato general. Y por último, otro de los ejemplos que quiero que vean es el mandato judicial, ¿verdad? Cuando se va a presentar ante ante un tribunal. En este caso, este mandato dice acá, otorga mandato especial judicial con representación. Y este tipo de mandatos es para, o bien este mandato que se hizo fue para
divorcio, ¿verdad? Y como era para comparecer ante un tribunal, se necesita un mandato judicial. Y como es para divorciarse, es especial, ¿verdad? Tiene que hacerse exclusivamente para ellos. Entonces, tienen que tener mucho cuidado en cuanto a las clases de mandatos que se vayan a hacer y la denominación que le den, porque como les digo, el Archivo General de Protocolos es bastante suspicaz en esto, ¿verdad? Y es muy delicado, o sea, es bastante estricto al momento de darle la calificación de los mandatos que se les quiera dar, ¿verdad? Bueno, seguimos con ahora veremos el mandato de, bueno, antes de continuar con el contrato de sociedad, esta es la razón en la cual, pues bueno, les decía, ¿verdad? Que no basta con el otorgamiento de la escritura de mandato, sino que esta tiene que ser inscrita en el archivo de protocolos y esta sería la razón, ¿verdad? Un mandato legalmente inscrito, pues cuenta con esta razón inscrita por el Archivo General de Protocolos, el Archivo de Poderes, y la inscripción de este mandato, pues tiene el costo de 130 quetzales. ¿No? Hacia eso se refiere. Luego vemos el contrato de sociedad. El contrato de sociedad es un contrato por el que dos o más personas convienen en poner en común bienes o servicios para ejercer una actividad económica y dividirse las ganancias. Eso está regulado en el artículo 1728 del Código Civil, que establece: la sociedad es un contrato por el que dos o más personas convienen en poner en común bienes o servicios para ejercer una actividad económica y dividirse las ganancias. La sociedad civil es una persona jurídica creada por un contrato a la que dos o más personas aportan bienes o servicios a fin de constituir un patrimonio que se destinará a una actividad económica lícita cuyas utilidades se repartirán entre los socios. ¿Qué características tiene este contrato de sociedad? Bueno, es solemne. ¿Por qué? Porque un contrato de sociedad debe otorgarse sí o sí en escritura pública. Según el tenor de lo que establece el artículo 1729, la sociedad se debe celebrarse por escritura pública y en inscribirse en el registro respectivo, ¿verdad? ¿Dónde se tiene que escribir este contrato de sociedad? O sea, la sociedad civil, porque hay sociedades mercantiles y sociedades civiles. Y como aquí estamos en civil, las sociedades civiles se inscriben en el registro de las personas jurídicas, ¿verdad? Hacia eso se refiere, ¿verdad? Debe de inscribirse en el registro de las personas jurídicas, ¿no? Es plurilateral. ¿Por qué? Porque el contrato de sociedad, las prestaciones de todas las partes son paralelas, ¿verdad? Son equitativas los derechos, ¿verdad? Es oneroso, claro. La sociedad se hace para tener un fin lucrativo, ¿verdad? No solo se hace evidente por el hecho de que todos los socios deben hacer aportes a la sociedad, lo que implica la necesidad de una prestación de cada uno de ellos para adquirir la calidad de socios, sino además por el fin económico de obtener utilidades y repartirlas entre los socios. Era lo que les decía. El contrato de sociedad se hace pues para tener ganancias, tienen un fin de lucro, ¿verdad? Porque voy a invertir y obviamente para tener ganancias y repartirlo entre los socios. Por eso es de que tiene esa calidad de ser onerosa. Es principal porque subsiste por sí solo y no tiene por objeto otra obligación, ¿verdad? Es consensual, bueno, que va a perfeccionar con el simple consentimiento de todos los socios al querer establecerse una sociedad, ¿verdad? O sea, eso han manifestado esa voluntad, han dado ese consentimiento de que quieren constituir una sociedad, ¿verdad? Ese es ese consentimiento que se da. Es conmutativo porque las prestaciones de la parte son ciertas, o sea, se estipula, ¿verdad? Si, por ejemplo, si cada socio va a dar un aporte de 1,000 quetzales, eso es cierto, se está ahí. O yo estipulo que voy a donar 1,000 quetzales el próximo mes, ¿verdad? O con la venta o aporto una computadora es algo cierto, ¿verdad? Pues dice, porque las prestaciones de las partes son ciertas desde que se celebra el contrato, aunque es de reconocer que ninguno de los socios está en capacidad de apreciar inmediatamente el beneficio o pérdida que se le cause. También el contrato de sociedad tiene ese intuito personal.
¿Por qué? Porque el elemento personal recae, adquiere importancia relevante y fundamental y nace de lo que la doctrina llama afecto societatis, 1760. Y muy importante, jóvenes, dice, ningún socio puede transmitir a otra persona sin consentimiento de los demás intereses que no vengan en la sociedad, ni ponerla en el lugar suyo para que desempeñen los oficios que le tocan en la administración de los negocios sociales. Y es comprensible, jóvenes, en esto de el intuito personae, que es una característica de la sociedad. ¿Por qué? Porque la calidad de las personas tiene que haber esa confianza. Para yo crear una sociedad, obviamente no voy a llamar a una persona desconocida, no, tiene que ser personas que tienen ese conocimiento y yo quiero, pues obviamente no voy a confiar mis bienes en una persona desconocida, por eso es ese elemento personal, afecto, sociedad, ¿verdad? Son personas que se conocen para crear una sociedad, ¿verdad? Ese es un elemento personal, ¿verdad? Pero una característica. Elementos que integran al contrato de sociedad. Es personal. Primero, es un contrato en que participan dos o más personas. No puede ser una sociedad conformada por una persona, no, es personal, dos o más personas. Para la validez del contrato, para la validez del contrato de sociedad se requiere por lo menos dos contratantes. Los socios tienen esa capacidad de ejercicio. O sea, ese elemento personal, jóvenes, primero tiene que haber dos o más socios. Y que además de ello, pues estos socios pues tengan la capacidad legal para contratar, es decir, 18 años cumplidos. Real, el capital, o sea, los aportes de bienes o servicios, esfuerzos o recursos por parte de los socios, ¿verdad? Es ese aporte económico que yo estoy dando hacia la sociedad, ¿verdad? Hacia eso se refiere. Formal, ese elemento formal que como ya lo dijimos, es de que el contrato de sociedad es un contrato solemne y formal. Pues el artículo 1729 establece que debe formalizarse en escritura pública e inscribirse en el registro civil de las personas jurídicas, tal y como lo establece el artículo 438 del Código Civil. ¿Y qué establece el artículo 438? Nos vamos a remontar a Derecho Civil 1, el cual recibieron ustedes, y establece lo siguiente este artículo. En el libro especial de registro de personas jurídicas se hará la inscripción de las comprendidas en los incisos 3, 4 y párrafo final del artículo 15 del Código. ¿Qué establece este artículo 15? El inciso 4. Las sociedades, consorcios y cualquier otros fines lucrativos que permitan las leyes. Entonces, vemos acá que las sociedades civiles se inscriben en el registro de personas jurídicas, ¿verdad? Hacia eso se refiere. Y eso debe de ir en escritura pública. De la misma forma, toda modificación del contrato de sociedad, sea por ingreso, retiro de socios, aumento, reducción de capital, cambio de objeto o por cualquier otro motivo, debe formalizarse en escritura pública y en inscribirse donde corresponda. ¿En dónde será? En el registro de personas jurídicas, ¿verdad? Si el contrato de sociedad no consta en escritura pública, es muy importante, jóvenes, esto que lo sepan, el contrato será inválido, ¿verdad? Según el tenor de lo que establece el artículo 1577, ¿verdad? Si no consta en escritura pública, los contratos calificados expresamente como solemne, cuyo requisito es esencial, no tengan validez, ¿verdad? Si una sociedad es otorgada en un documento privado, no nace a la vida jurídica. Entonces nos encontramos, como lo que dice la doctrina, en una sociedad de hecho. Si el contrato, no obstante haberse celebrado en escritura pública, no se inscribió en el registro civil correspondiente, su resultado será una sociedad irregular. Entonces, dos situaciones diferentes. Primera, si la sociedad se realizó o se constituyó en documento privado, es una sociedad de hecho, ¿verdad? No nace a la vida jurídica.
se realizó, se constituyó una sociedad, sí se hizo en escritura pública, como lo manda la ley, como lo manda el 1729, ¿verdad? Sí, 1729, pero no se inscribió en el registro correspondiente, en el registro de las personas jurídicas. Esta va a ser llamada una sociedad irregular, ¿verdad? Dos situaciones diferentes, jóvenes. Y también ver que esta solemnidad de el contrato de escritura de sociedad debe, además de los requisitos que establece el 1730 del Código Civil, aunado a ello, deben develarse los requisitos que establece el artículo 46 del Código Notariado, que se suman a los establecidos en el 1730. Es decir, acá se cumple lo que establece el 1518 del Código Civil, que indica que los contratos son consensuales y se perfeccionan con el simple consentimiento, excepto la ley cuando establece determinada formalidad como requisito esencial para su validez. Aquí es un vivo ejemplo. La sociedad necesita ciertos requisitos esenciales para que ésta tenga la validez correspondiente, ¿verdad? Hacia eso se refiere. Otro aspecto importante de la sociedad son sus órganos. Los órganos de la sociedad van a ser los siguientes. Primero está la junta de socios. En el contrato de sociedad civil debe proveerse a la organización y funcionamiento de la junta de socios, quien debe desempeñar las funciones de los socios, ¿verdad? Eso está establecido en el artículo 1764, que establece que todos los socios tienen derecho a examinar el estado de la administración. Es decir, la junta de socios es un órgano, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Son un elemento importante dentro de la sociedad. Ahora bien, el órgano de administración, como su nombre lo dice, es quien administra, como en una empresa, ¿verdad, jóvenes? Todos forman parte de la empresa, en este caso la junta de socios, todos forman a la sociedad. En una empresa va a haber un administrador, quien va a llevar a cabo esa administración de los asuntos de la empresa. Aquí también existe un órgano de administración y como lo dice el artículo 1757 del Código Civil, nos establece la administración de los negocios de la sociedad debe sujetarse a lo dispuesto en el contrato de constitución de sociedad, ¿verdad? Si esta se encarga a uno o más de los socios, es decir, puede haber uno o varios administradores de la sociedad, ¿verdad? Y sujetarse a lo dispuesto en el contrato si ésta se encarga a uno o más de los socios. Los demás no pueden oponerse ni revocarse a la administración, sino en los casos de dolo, culpa, inhabilidad o incumplimiento de sus obligaciones, ¿verdad? Hacia eso se refiere el órgano de administración, ¿verdad? Órgano de representación. El órgano de representación hace saber a quién representa a la sociedad, ¿verdad? Habíamos hablado en términos del mandato, ¿verdad? Pues aquí pues representa a esta persona, ¿verdad? Lo nombra a quien va a ser el representante legal de la sociedad. El artículo 16 del Código Civil establece lo siguiente, que la sociedad civil será representada por la persona u órgano que se designe en la escritura social. Y vemos el artículo 16. La persona jurídica forma una entidad civil distinta de sus miembros, individualmente considerados, y puede ejercitar todos los derechos y contener las obligaciones que sean necesarias para realizar sus fines y será representada, ven acá, será representada por la persona u órgano que designe la ley, las reglas de su institución, sus estatutos o reglamentos o la escritura social. Entonces, jóvenes, al tenor de la definición del contrato de sociedad, cuando se forma una sociedad, que esta va a ser conformada por dos o más personas, que crean una nueva persona jurídica y que esta, al tenor de lo que ya leímos en el artículo 16, contrae derechos y obligaciones frente a terceros, pero esta persona jurídica debe de representarse, debe ser representada por una persona individual, ¿verdad?
y hacia esto es a que se llama ese órgano de representación, ¿verdad? Eso es a lo que se refiere este órgano. Derechos y obligaciones de los socios, ¿verdad? Los socios tienen los siguientes derechos. Primero vamos a ver los derechos a los cuales tienen derecho los socios. Perdón, los derechos a los cuales tienen los socios. Primero, participar en la toma de decisiones dentro de la sociedad. Yo siendo socio, tengo derecho a tomar decisiones dentro de la sociedad. Derecho de información y vigilancia, que es correlativo a la obligación de los administradores de informar a los socios sobre las actividades de la sociedad y de rendirles cuentas de su administración. Derecho a las utilidades, claro, como socio yo tengo ese derecho a recibir ganancias, ¿verdad? No solo voy a invertir, tengo derecho a recibir ganancias y también por responder si hay pérdidas, ¿verdad? Derecho a las utilidades es inherente a la condición de socio y de la esencia del contrato, pues es el último, del fin último de la sociedad, ¿verdad? Obtener ganancias, ¿verdad? Entonces es un derecho inherente como socio, ¿verdad? Participar en las ganancias de la misma, hacia eso se refiere. Derecho de administrar a la sociedad, ¿verdad? Cualquier socio puede ser candidato a administrar la sociedad, ¿verdad? Cualquiera, no exclusivamente va a ir a determinada persona. En caso la escritura no contuviere convenios especiales sobre administraciones. También es otro derecho, derecho de veto de cualquier transmisión de derechos en la sociedad que un socio desea hacer a otras personas o la delegación que un socio administrador desea hacer a un tercero de sus funciones. En las sociedades constituidas por tiempo limitado, los socios tienen derecho de denunciar el contrato y provocar con ello la conclusión de la sociedad, ¿verdad? Esos son los derechos. Ahora vamos a ver las principales obligaciones de los socios, ¿verdad? ¿Cuáles son esas obligaciones principales? La primera, efectuar el aporte que se comprometió a realizar, sea de efectivo de bienes o de industria, entregándolo a la sociedad y respondiendo por el saneamiento, ¿verdad? Eso está a partir del 1734, que establece la aportación de bienes implica la transmisión de su dominio a la sociedad como persona jurídica, salvo que expresamente sea otra parte. Los inmuebles o derechos reales sobre los mismos deberán inscribirse en el registro de la propiedad. 1744. Los socios deben poner en la masa común dentro del plazo convenido sus respectivos capitales y contra el moroso puede la sociedad proceder ejecutivamente hasta que se verifique la entrega o rescindir el contrato en cuanto a dicho socio. Cada socio está obligado, ven aquí viene la obligación, a entregar y sanear a la sociedad la cosa que prometió, ¿verdad? Si yo prometí la entrega de algo o el pago de cierta obligación, tengo ese derecho, esa obligación, perdón, de cumplir, ¿verdad? Y 1746, el socio que retarde la entrega de su capital, cualquiera que sea la causa, debe abonar a la sociedad el interés legal del dinero que no se entregó a su debido tiempo, ¿verdad? Son esas obligaciones primeras de los socios. Otra de las obligaciones, obligación de lealtad y fidelidad que les impide competir con la sociedad, aprovecharse de ella o de los bienes sociales para beneficio propio. Aquí el beneficio es para la sociedad, no para beneficio mío, no para beneficio personal. El beneficio es para la sociedad. Participar en la discusión y decisión de asuntos en los que por sus parientes puedan tener interés y el incumplimiento de tales obligaciones es causal de expulsión. Otra de las obligaciones es la responsabilidad personal ante los acreedores de la sociedad si los bienes de esta no son suficientes para cubrir las deudas. Muy importante, jóvenes, aquí en la sociedad civil sí existe esa solidaridad. Entonces, sí va a haber esa solidaridad para con la empresa, a diferencia de las sociedades mercantiles. Aquí en la sociedad civil sí hay solidaridad. 1700, ¿qué establece aquí? 42. Las obligaciones sociales se garantizan con los bienes de la sociedad y si estos no fueren suficientes, con los bienes propios de los socios. ¿Eh? Las obligaciones sociales. Yo soy solidario como socio.
respondo solidariamente por los bienes y si estos nos alcanzan, pues bueno, puedo cumplir con ello, ¿verdad? Con mis bienes propios. Viene la última parte de este contrato de sociedad, que es la forma cómo puede terminarse un contrato de sociedad. En principio, debe tomarse en cuenta que la sociedad civil puede ser celebrada por un plazo fijo, para un propósito determinado o por tiempo indefinido. Entonces, es decir, que la sociedad puede crearse por plazo fijo, por un tiempo determinado, o sea, un propósito determinado, o por tiempo indefinido. Son estas tres formas por las cuales se puede crear una sociedad. Entonces, ¿cómo se va a disolver esta? ¿Cómo va a terminar? Pues bueno, el contrato de sociedad puede terminar o disolverse de las formas siguientes, ya sea parcial o total, ¿verdad? Estas son las formas de determinarse un contrato de sociedad. ¿Y cuándo va a ser una disolución parcial de la sociedad? Hay terminación o disolución parcial cuando solamente se destruye uno o algunos vínculos y dada la multitudinariedad del contrato, subsiste este y se mantiene la persona jurídica. Veamos acá. ¿Qué nos establece el artículo 1766? Puede rescindirse el contrato de la sociedad parcialmente o disolverse, extinguirse en su totalidad. Se rescinde parcialmente, es decir, se termina parcialmente la sociedad, es decir, solo una parte se termina, pero subsiste la personalidad jurídica. ¿Cuándo van a ser esos casos? Si un socio para sus negocios propios usa el nombre de las garantías o del patrimonio pertenecientes a la sociedad. Si se ejerce funciones administrativas, el socio a quien no corresponde desempeñarlas según el contrato de la sociedad. Si el socio administrador comete fraude en la administración o cuentas de la sociedad. Si cualquiera de los socios se ocupa de sus negocios privados cuando está obligado por el contrato a ocuparse en provecho de la sociedad. Si alguno de los socios incurre en los artículos 1744 al 1749, según la gravedad de las circunstancias, y si se ha ausentado el socio que tiene la obligación de prestar servicios personales a la sociedad y requerido para regresar no lo verifique o manifiesta que ésta ha impedido para hacerlo. Entonces, jóvenes, aquí nos habla básicamente de que algún socio incurre en algo. Entonces se puede expulsar o se puede disolver parcialmente, pero la sociedad persiste, la sociedad jurídica persiste y por ende no se disuelve, solo se disuelve parcialmente, ¿verdad? Hacia eso se refiere. Dice en 1767, rescindido parcialmente el contrato, queda el socio culpable excluido de la sociedad, o sea, su fin es sacarlo. ¿Ah? Por eso es que se disuelve parcialmente la sociedad, porque se extrae o se expulsa a un socio, ¿verdad? Pero la figura jurídica existe. Y va a haber disolución total, dice, se da cuando se extinguen todos los vínculos y muere la persona jurídica. Muere, se termina la persona jurídica. Y eso está en el artículo 1768. Se disuelve totalmente el contrato de sociedad, es decir, queda sin efecto. ¿Cuándo va a quedar sin efecto? Por concluirse el tiempo convenido para su duración, es decir, si se hizo a plazo fijo, ¿verdad? Por acabarse la empresa o negocio que fue objeto de la sociedad o por haberse vuelto imposible su consecución. 2. Por la pérdida de más del 50% del capital a menos que el contrato social señale un porcentaje menor. 3. Por quiebra de la sociedad. Obviamente, si se quiebra la sociedad, pues ¿qué fin va a tener que siga? Si ya se quebró. Por muerte de uno de los socios, a no ser que la escritura contenga el pacto expreso que para que continúen los herederos del socio difunto, ¿verdad? Es decir, por derechos hereditarios, por la interdicción judicial de uno de los socios o por cualquiera otra causa que les prive de la administración de sus bienes.
y por quiebra de cualquiera de los socios y por voluntad de uno de ellos, ¿verdad? Hacia eso se refiere. Y muy importante el artículo 1777 que establece: terminada la sociedad, subsistirá la persona jurídica. ¿Pero para qué situaciones? Veamos acá. Subsistirá la persona jurídica, pero solamente para los efectos de liquidación correspondiente, correspondiendo a los liquidadores representarla en juicio activo y pasivamente. Al entrar la liquidación, se agregarán a la razón social las palabras en liquidación, ¿verdad? Hecha la liquidación de la sociedad, se observará el orden en los pagos siguientes, según lo que atenúa el artículo 1782, ¿verdad? Esto es básicamente, jóvenes, lo relativo al contrato de sociedad, ¿verdad? Cuando se termina esta última. Entonces, jóvenes, con ello terminamos de ver estos dos contratos muy importantes para nuestro conocimiento, para nuestro entendimiento, que regula el Código Civil, como lo es el contrato de mandato y el contrato de sociedad, ¿verdad? Con ello, pues llegamos a la conclusión de la semana número 10 del contenido. La próxima semana, pues obviamente estamos de descanso, y recordarles nuevamente a los que se unieron después de que a partir del 18 de abril para el 22 de abril está abierto en el portal de la Universidad Rural de Guatemala la tarea o laboratorio que es para la acumulación de la zona respectiva. Esta opción estará habilitada a partir del 18 de abril para el 22 de abril, ¿verdad? En horario de 8 de la mañana a 6 p.m., ¿verdad? Para que puedan realizar este laboratorio y su evaluación para los efectos de la zona respectiva. Entonces, jóvenes, les agradezco la atención a la presente. De mi parte ha sido todo. Muchas gracias. Que tengan muy buen descanso. Feliz tarde.